El tomillo no solamente tiene propiedades gastronómicas y aperitivas, sino que también tiene múltiples beneficios para tratar varias enfermedades del cuerpo humano. Bienvenido a Vida Sana. En este video aprenderás cuáles son las propiedades del tomillo y sus beneficios y contraindicaciones, además de instrucciones para tomarlo de modo seguro en casa y si quieres tener tu propia planta de tomillo. Quédate en este video porque te daré los mejores consejos para lograrlo. Empecemos. Descripción de la planta para que puedas reconocerla fácilmente. El tomillo, Thymus vulgaris, es un arbusto de pequeño tamaño que alcanza aproximadamente los 30 centímetros de altura. Aquí se presentan algunas características del tomillo. Sus tallos crecen serpenteados, se arrastran sobre el suelo en busca de una mayor extensión. Desde la base del tallo leñoso, emergen tallos herbáceos que se elevan hacia arriba para desarrollar las hojas. Las hojas presentan tonalidades que van desde grisáceo hasta verde pálido, están cubiertas por finos vellos blancos, lo cual le otorga a la planta una apariencia blanquecina. Produce flores en tonos blancos y rosados, se agrupan en espigas. Estas flores son visibles a partir del mes de marzo. ¿Para qué sirve el tomillo? El tomillo es una planta rica en aceites esenciales que le otorgan su característico aroma y una serie de cualidades medicinales. A continuación, se presentan algunas de las propiedades del tomillo. Antisépticas, digestivas, antiinflamatorias, tónicas, vermífugas, inmunoestimulantes, antitusivas, expectorantes, drenadoras, cicatrizantes, carminativas, antioxidantes. El tomillo tiene propiedades beneficiosas para las afecciones respiratorias debido a varios componentes activos que posee en sus aceites esenciales, como el timol y el carbacril. Estos compuestos tienen propiedades expectorantes, antitusivas, antimicrobianas y antiinflamatorias, que contribuyen a aliviar los síntomas y mejorar la salud respiratoria. El tomillo es expectorante. Ayuda a aflojar y eliminar la mucosidad acumulada en las vías respiratorias. Sus propiedades expectorantes ayudan a expulsar la flema y facilitan la respiración. Es antitusivo. El tomillo tiene un efecto calmante sobre la tos, aliviando la irritación y la inflamación de las vías respiratorias. Es antimicrobianas. El timol y el carbacril presentes en el tomillo tienen propiedades antimicrobianas, lo que significa que pueden ayudar a combatir las infecciones respiratorias causadas por bacterias, virus u hongos. Es antiinflamatorio. El tomillo tiene propiedades antiinflamatorias, lo que ayuda a reducir la inflamación de las vías respiratorias y aliviar la congestión. Es inmunoestimulante. El tomillo también puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, lo que proporciona una mayor resistencia a las infecciones respiratorias. Ayuda a la digestión. El tomillo tiene propiedades que pueden contribuir a mejorar la digestión de varias maneras. Ya que es un estimulante del sistema digestivo, gracias a sus compuestos activos, como el timol. Estos compuestos pueden ayudar a activar las secreciones digestivas, como los jugos gástricos y la bilis, lo que favorece una mejor digestión de los alimentos. Gracias a su acción carminativa. El tomillo tiene propiedades carminativas, lo que significa que ayuda a reducir la formación y acumulación de gases en el tracto gastrointestinal. Esto puede aliviar la sensación de hinchazón, distensión abdominal y los cólicos asociados con los gases. Mejora la motilidad intestinal. El tomillo puede tener un efecto regulador sobre la motilidad intestinal, es decir, el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo. Esto puede ayudar a prevenir o aliviar el estreñimiento y promover una función intestinal saludable. Tiene propiedades antiespasmódicas. El tomillo contiene componentes que tienen propiedades antiespasmódicas, lo que significa que pueden ayudar a relajar los músculos del tracto gastrointestinal. Esto puede ser beneficioso para aliviar los calambres estomacales y los espasmos intestinales. Es antiinflamatoria. El tomillo tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el sistema digestivo. Esto puede ser especialmente beneficioso en casos de inflamación del revestimiento del estómago o los intestinos. El tomillo también ayuda a nuestra piel, pues acelera la cicatrización.
La aplicación tópica de tomillo acelera el proceso de cicatrización. Puede ser útil en situaciones como quemaduras, heridas superficiales, heridas infectadas, acné, llagas o ampollas. Estas cicatrices se tratan con miel de tomillo, que en combinación con el preciado líquido resulta en un gran desinfectante usado incluso en hospitales. El tomillo contiene compuestos con propiedades antisépticas que ayudan a prevenir infecciones en las heridas. Estos compuestos ayudan a combatir bacterias y otros microorganismos que podrían retardar el proceso de cicatrización. El tomillo tiene la capacidad de mejorar la circulación sanguínea en la zona afectada. Esto es beneficioso para la cicatrización, ya que un adecuado flujo sanguíneo proporciona los nutrientes y el oxígeno necesarios para la regeneración de los tejidos y la formación de una nueva piel saludable. El tomillo contiene compuestos que estimulan la producción de colágeno, una proteína fundamental en la formación de tejido conectivo. El colágeno contribuye a la cicatrización al proporcionar una estructura de soporte para la reparación de la herida. ¿Cómo consumir el tomillo? El tomillo se puede consumir tanto interna como externamente, utilizando tanto las hojas como las flores de la planta, ya que almacenan la mayor parte de los principios activos. A continuación, se presentan diferentes métodos para su consumo. Consumo interno del tomillo. Infusión de tomillo. Se recomienda preparar una infusión de tomillo agregando una cucharada sopera de la planta por taza de agua caliente, lo que equivale a una concentración del 5%. Dejar reposar durante unos minutos y luego se puede beber. Esta es una forma común de consumir tomillo internamente. Preparados en farmacias herbolarias. En algunas farmacias especializadas en productos herbals, se pueden encontrar jarabes o extractos fluidos de tomillo. Para el jarabe, se suele recomendar una cucharada sopera por dosis, mientras que para el extracto fluido se ingieren alrededor de 2 gotas por dosis. Es importante seguir las instrucciones de uso del producto adquirido. Aceite esencial de tomillo. En caso de no encontrar los preparados anteriores, se puede optar por el aceite esencial de tomillo, siempre y cuando sea apto para consumo y de alta calidad. Se pueden agregar de 1 a 5 gotas de aceite esencial sobre un terrón de azúcar y consumirlo. También se pueden realizar inhalaciones colocando 5 gotas de aceite esencial en un pañuelo. Nunca se debe ingerir el aceite esencial puro, ya que puede causar reacciones adversas. Consumo externo del tomillo. Para consumo externo, se puede preparar una decocción utilizando las mismas medidas que para la infusión. Se hierve la planta durante 3 minutos, se deja entibiar, se cuela y se aplica sobre la zona a tratar con la ayuda de un paño. En caso de heridas, se recomienda lavar la zona con la preparación. Otra forma de consumo externo es a través de la miel de tomillo. Esta miel es producida por abejas que se alimentan de la planta de tomillo. Puede encontrarse en tiendas naturistas del Mediterráneo. La miel de tomillo se puede usar de forma tópica, aplicándola sobre la zona a tratar, o se puede consumir internamente para aliviar síntomas digestivos, respiratorios o como tónico para otros órganos. Efectos secundarios del consumo de tomillo. En algunos casos puede presentarse dermatitis por contacto. De ser así, debe suspenderse el uso del tomillo. Por otro lado, puede causar irritación en caso de entrar en contacto con los ojos. La sobredosis de aceite esencial puede causar vómito, náuseas, convulsiones, vértigo y hasta coma. Es indispensable atenerse a las formas de consumo y dosis mencionadas. Contraindicaciones del tomillo. La ingesta del tomillo debe evitarse en personas que tengan una alergia o sensibilidad conocida a la planta o a cualquier planta labiada. Tampoco debe consumirse por mujeres embarazadas, lactantes o niños menores a 6 años de edad. Pacientes con insuficiencia renal o cardíaca, gastritis, úlceras estomacales, colitis, epilepsia, Parkinson o cualquier tipo de enfermedad neurológica, no deben consumir tomillo. Dato extra, ¿te gustaría tener tu propia planta de tomillo en casa? Aquí te doy algunos consejos útiles. Coloca las plantas en un lugar soleado con al menos 6 horas de luz directa al día. Proporciona un suelo bien drenado y ligeramente alcalino.
Riega de manera moderada y evita el encharcamiento. Realiza podas regulares para mantener la planta compacta y estimular el crecimiento. Protege las plantas durante los inviernos fríos con mantillo o trasladándolas al interior. Puedes propagar el tomillo a través de semillas, esquejes o división de matas. Y eso es todo. Disfruta de tener tomillo fresco en casa y aprovecha sus beneficios culinarios y medicinales. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda consultar con tu médico si tienes una enfermedad preexistente o si tomas medicamentos. Si tienes alguna duda o sugerencia, estaré encantada de leer y responder sus comentarios. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.